Bien amigos, estamos de vuelta aquí en Agenda Política. Hoy día, Opinión y Mercado, o Ipsos Apoyo, perdón, presentó los resultados de una encuesta, una nueva baja en la aprobación presidencial de Ollanta Humala. Ahí tenemos el cuadro. Ha bajado de 45 a 40, en lo que es una baja sostenida, 56, 51, 45, 40 en el índice de aprobación. 51% lo desaprueba y 9% no precisa. Ese es el primer cuadro. El siguiente cuadro de Ipsos Apoyo nos lleva a el desempeño del presidente Humala en los siguientes acontecimientos. La forma como viene afrontando las protestas contra Conga en Cajamarca, desaprobación del 71%, aprobación 23%. Sus viajes a Argentina y Brasil para participar en las conferencias internacionales, no lo aprueba el 44%, lo aprueba el 48%, no precisa el 8%. El siguiente cuadro nos muestra sobre lo que para la opinión pública es la principal responsabilidad, o quiénes son los responsables de los acontecimientos en Celendín. ¿Quién diría usted que son los principales responsables de las muertes ocurridas en protestas contra el proyecto Conga en Celendín? Y aquí hay una suerte de equilibrio, vamos a decir así, entre lo que significa los manifestantes que atacaron a la municipalidad de Celendín, 47%, y las fuerzas del orden, la policía y las fuerzas armadas, 40%. Nada desdeñable este 40%, que, si según entendemos, lo que protesta o por lo que desaprueba es porque considera que hubo mucha imprudencia en el manejo de lo que significa el conflicto. No precisa el 13%. Un siguiente cuadro está relacionado con quién diría usted que son los principales instigadores y responsables políticos de los hechos de violencia ocurridos en las protestas de Cajamarca. Gregorio Santos, 43%, sindicado por la opinión pública. Otros líderes antimineros, 35%. Marco Arana, 30%. El presidente Ollanta Humala, 26%. Y la empresa minera que quiere hacer el proyecto Conga, 19%. De la siguiente lista, ¿quién diría usted que son los principales instigadores y responsables de los hechos en Cajamarca? El primer ministro Valdés, 14%, los medios de comunicación en Cajamarca, 8%, y los medios de comunicación nacionales, 7%. No precisa 13%. Siguiente cuadro, ¿quién cree usted que debería ser el siguiente presidente del Congreso? Y esta va a ser materia de nuestra conversación inmediata. El 37% de la población sostiene que el próximo presidente del Congreso debería ser Víctor Andrés García Belaúnde. El 15% piensa que Daniela Bogatás debería repetir el plato. Y solo el 6% señala que el siguiente presidente del Congreso debería ser Víctor Isla. La gran pregunta aquí es, ¿sabe la población quién es Víctor Isla? ¿Era conocido Víctor Isla antes de, a nivel nacional me refiero, antes de este lanzamiento que ha hecho Gana Perú? En fin, no lo sabemos. Y tenemos otro cuadro que señala, considera que el primer ministro Óscar Valdés debería continuar en el cargo o debería ser reemplazado. Debería continuar 23%. Debería ser reemplazado 56%. No precisa 21%. Muy bien. El último cuadro está relacionado con, ¿usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con el presidente Ollanta Humala indulte a Antauro Humala? De acuerdo el 10%, en desacuerdo 87%. Alberto Fujimori, de acuerdo, 40%. En desacuerdo, 58%. Abimael Guzmán, de acuerdo, 3%. En desacuerdo, 96%. Estos son los cuadros de la encuesta de Ipsos Apoyo. Ahora presentamos a nuestros invitados. Alejandro Aguinaga, del bloque fujimorista. Muy buenas noches, congresista. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal? Y Juan Carlos Eguren, del PPC, aunque se resisten, parece, a dejar lo que significaría la alianza parlamentaria que tienen, de Alianza por el Gran Cambio, para mantener la identidad del PPC, pero está en ese bloque. Muy buenas noches, don Juan Carlos Eguren. Alejandro, buenas noches, Alejandro, y Enrique, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, a ver, empecemos conversando. Hay un cuadro que nos dice que la mayoría de la población sostiene que el presidente del Congreso debería ser Víctor Andrés García Belaúnde. Sin embargo, la mayoría de los grupos políticos en el Congreso, salvo el fujimorismo, ha apostado por Víctor Isla. En el interín, en esta semana, algunos líderes del Partido Popular Cristiano, como Javier Bedoya Vivanco, han criticado a sus propios miembros de bancada, porque ha dicho que, lamentablemente, por tratar de conseguir una vicepresidencia, están renunciando a su identidad, a su coherencia, y están alineándose con Víctor Isla,
quien ha sido cuestionado por una serie de relaciones con el chavismo, en fin, y se adhieren a un oficialismo que no tiene mucho de coherente y de buen manejo en el Congreso. Prueba de ello las críticas que se le hacen a Daniela Hugataz. En fin, ¿por qué razones, don Juan Carlos Seguren, se alinean ustedes con quien aparentemente tendría una posición no solamente política, sino de acción de vida bastante distante a lo que ustedes preguntan? Bueno, en principio nosotros hemos participado el primer año en la mesa directiva, que es una mesa directiva multipartidaria, donde están todas las agrupaciones políticas, a excepción del fujimorismo. Para este segundo año, por el lado del PPC, se somete el tema a discusión en el partido, como lo hacen los otros socios de las otras agrupaciones políticas que integran Alianza por el Gran Cambio. Y en cada una de esas agrupaciones políticas se van tomando las decisiones. En el caso del PPC ha habido un debate abierto, democrático, como siempre lo hacemos, y la decisión absolutamente mayoritaria ha sido que hay que participar en la mesa directiva porque hay que hacer política y hay que cumplir un rol de fiscalización y hay que ocupar todos los espacios políticos. El PPC no pretende negarse ningún espacio. Donde hay un espacio político de debate, de discusión, de fiscalización, donde sea requerido para que su voz se escuche y para que pueda meter el hombro también en los temas importantes para el país, ahí estamos. Esa es la razón y ese es el objetivo. Sí, yo estoy en total desacuerdo con lo que señala mi distinguido amigo Juan Carlos, porque esa encuesta que has presentado traduce, Juan Carlos, que el pueblo quiere un Congreso de oposición. Porque si sumas los dos candidatos a los cuales ustedes apoyan fervorosamente, no llegan a tener justamente el porcentaje de lo que el pueblo desea, que es una candidatura de oposición que tiene 37%, el segundo que es Daniela Hugataz 15% y Víctor Isla 6%. Entonces, allí hay una seria contradicción cuando me hablas de gobernabilidad. No hablo de gobernabilidad. Y bueno, y de otras cosas, porque hay la voluntad del pueblo. Vemos que, por ejemplo, el presidente Toledo, con su agrupación, que van a la primera vicepresidencia, el día jueves sale rodeado de la gente de Acción Popular y él mismo, con términos coloquiales, dice: voy a proponer a Gana Perú para Vitocho, ¿no? Y sin embargo, un día después sale y dice que apoyarán a Gana Perú. Lo mismo sucede con ustedes, ¿no es así? Porque el programa de gobierno que tiene el PPC es completamente dispar o opuesto a lo que es Gana Perú. Por eso es que estas alianzas realmente no tienen mayor espacio. Y el tercero, que es Solidaridad, lógicamente que tiene sus temores y no ha podido comunicar bien la situación. Y vemos que hay una seria contradicción porque uno de sus militantes, el doctor Menchola, sacó un estudio de las Casas del Alba donde señala justamente como responsable a la persona que hoy día están apoyando. Entonces, esta seria contradicción, Enrique, nos hace recordar pues los años 40 y hemos caído pues en un grupo de colaboracionistas que van contra la voluntad del pueblo. Juan Carlos Seguren. Creo que mi amigo Alejandro está un poco enredado y confundido, con todo cariño y respeto. Y hay que ser coherente, hay que ser coherente. La bancada fujimorista apoyó y fue aliado del gobierno aprista y de la bancada del APRA a lo largo de los 5 años del periodo anterior y acompañó los 5 años en la mesa directiva. Y nosotros más bien tuvimos una posición y quisimos alentar en más de una ocasión candidaturas de oposición, pero no pudimos lograr el objetivo porque justamente el fujimorismo se había aliado con el gobierno y lo evitó, en primer lugar. En segundo lugar, que en nuestro caso no tenemos ningún interés de participar y por eso aclaraba que no es un tema de gobernabilidad. Al Congreso hay que levantar su imagen, hay que levantar su calidad, hay que levantar su productividad y es un poder del Estado, que es el primer poder del Estado, que tiene que ser representativo. Entonces, así como en el Congreso hay mayorías y minorías, en las comisiones hay mayorías y minorías, en el Consejo Directivo hay mayorías y minorías, en la mesa directiva también tiene que haber mayorías y minorías. En la mesa directiva deben estar representadas las agrupaciones políticas
porque nadie le ha dado a una sola bancada el respaldo absolutamente mayoritario para hacer y deshacer en el Congreso, para que hagan lo que les venga en gana, como fue el tema de los gestores y tantas otras cosas, y esas luchas y esas batallas y esa fiscalización y ese control político hay que hacerlo desde la mesa directiva, en todos y cada uno de los espacios, en la mesa directiva, en las comisiones, en el pleno, en el consejo directivo, y ese es un rol que no podemos negarnos, y esa es una obligación que tenemos con nuestros electores de cuidar la casa, y cuidar la casa es que las cosas se hagan bien y que no haya incorrecciones ni malos manejos. Alejandro Aguilar. Bueno, aquí no hay confusión, hay todo lo contrario, hay claridad y más bien se pretende confundir justamente sustentados en algún pequeño ofrecimiento o preventa. ¿No es así? Porque el fujimorismo en la legislatura anterior tenía 13 miembros solamente, no éramos una bancada grande, pero aquí se ve, cuando habla de los gestores, ¿quién estaba en la mesa? ¿No tenían el representante de Alianza Parlamentaria en la mesa con los gestores? ¿No tenían el representante cuando ha pasado esto del terreno de Punta Negra o de tantas situaciones que han merecido el rechazo popular? Y prueba de ello es esta encuesta. Esta encuesta traduce la voluntad del pueblo. Entonces, nosotros que estamos por el pueblo o que muchas veces tenemos la representatividad producto de las urnas, en estos momentos hemos podido justamente, si hay una coherencia, tener un presidente de oposición con los votos de ellos, de solidaridad. Pasaba tranquilamente, pero sin embargo han preferido alinearse y cada quien con su situación, cada quien responderá justamente y cada quien tendrá su costo político de esta situación. Bueno, permíteme un solo comentario, parece que Alejandro sigue confundido, dice nosotros éramos 13, nosotros somos 12, o sea, bueno, somos una bancada más pequeña de lo que fue el fujimorismo apoyando al APRA durante 5 años, en primer lugar. Y en segundo lugar, un tema que creo que ahí sí debiéramos coincidir es que los que lideraron la corriente que evitó que se plasme el tema de los gestores fuimos nosotros. Fuimos nosotros, como nosotros hemos sido, con una bancada pequeña, quienes hemos liderado para que no se dé la delegación de facultades legislativas que el Congreso le otorgó al Poder Ejecutivo, como hemos liderado el tema de las AFPs porque consideramos que no ha tenido el suficiente debate y que ha podido ser una reforma mucho más integral, y nosotros sí sabemos cumplir un rol de oposición, pero un rol de oposición constructiva, un rol de oposición pensando en el país, no haciendo cálculo político. A ver qué dicen las encuestas, entonces me subo a ese coche. Las encuestas no quieren que vayamos a la mesa, entonces no vamos a la mesa. Las encuestas quieren que nos opongamos, entonces nos oponemos. No se hace política seria y responsable haciendo cálculo político. Sacando todos los días el dedo a ver por dónde sopla el viento y yo me pongo las alas en esa dirección. Se hace política seria y responsable pensando en el país, viendo el mediano y el largo plazo. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos un gobierno débil. Tenemos un gobierno débil, un gobierno sin experiencia, un gobierno sin cuadros técnicos, un gobierno sin cuadros políticos, una bancada en el Congreso sumamente debilitada y poco coherente entre la bancada de gobierno y el Poder Ejecutivo. Entonces este es un gobierno que tenemos dos opciones. Nos ponemos de perfil y vemos cómo se desmorona, nos ponemos de perfil y vemos cómo se cae, nos ponemos de perfil y vemos cómo el marxismo que está operando en todo el país, generando crisis social, crisis política y retardo en la generación de empleo a través de la inversión, y vamos a cosechar pues políticamente el 2016. ¿A costa de qué? ¿A costa del país? ¿A costa de que sigamos teniendo pobres? ¿A costa de que no avancemos? ¿A costa de no institucionalizar el país? Yo creo que hay que ser mucho más serio, hay que ser mucho más responsable con el país. Bueno, definitivamente yo creo que la confusión sigue en Juan Carlos. Está tratando de justificar pues el ponerse en estos momentos como corifeos o como áulicos de una mesa directiva que no ha debido ser. ¿No es así? Porque inclusive se irroga la potestad de haber anulado los gestores. Los gestores, ¿sabes por qué se anula, Enrique? Porque nosotros pedimos la censura de la mesa.
Ahí están los 37 votos del fujimorismo. Y a raíz de la censura de la mesa es que anulan el programa de censores. No es porque haya intervenido el PPC, es todo lo contrario, porque ellos están en la mesa, inclusive tienen hasta con representantes de su bancada el módulo Perú, que cuesta algunos miles de soles al mes, ¿no es cierto? Entonces eso no es cierto y lo descarto de plano. Pero y pretender decir que la encuesta no tiene mayor importancia, tú lo has señalado abriendo el programa. La encuesta es clara. El pueblo quiere que haya una mesa de oposición y estoy seguro que una mesa de oposición hubiera generado el equilibrio de poderes y se hubiera podido ayudar más a fortalecer el Ejecutivo, no de esta manera de pretender sacar, de pretender sacar una prebenda como lo pueden hacer ellos o como esta Solidaridad. Me parece inaudito que tienen programas que son completamente distintos a los programas de Gana Perú y en estos momentos se ponen pues a hacer el coro, hacer este coro que pretende, lo único que pretenden es pues tener su pequeña cuota de poder. Y eso realmente lo rechazamos de plano. Alejandro, discúlpame, ¿cómo sería ahí por respeto a los oyentes que nos escuchan? Hay que ser coherente y hay que ser transparente. Justamente, eso es lo que te pido. Y hay que hablar con la verdad. Así es. Nosotros les pedimos durante 5 años en el periodo anterior que formemos una mesa de oposición. Lo tuvimos de candidato a Vitocho, lo tuvimos de candidato a Bedoya, a Javier Bedoya. Y todos los 5 años nos dieron la espalda y se quedaron casaditos con el gobierno. ¿A favor de qué? No sé, permíteme terminar. Y ahora, si fuesen coherentes, y te lo hablo a título personal, individual y con cariño y amistad, que sabes que te tengo aprecio. No estoy hablando del fujimorismo, porque el vocero, Rolando Reati, ha hablado estupendamente bien de Víctor Isla, pero tú tienes una posición personal, que la respeto, pero porque no, yo tengo una posición siendo la bancada, en ningún momento, siendo la bancada mayoritaria, y señalando que debería haber una mesa de oposición, ¿dónde está el candidato? ¿Dónde está el candidato, señor? ¿Por qué no lanzaron un candidato? ¿Por qué no propusieron un candidato? Todavía no se han inscrito los candidatos para tu información, y ya que hablas de coherencia, entonces, si ustedes son tan coherentes como pretende señalar y sorprender, ¿por qué Javier Bedoya ha salido a oponerse de lo que señalas? ¿Por qué Alberto Bengolea ha salido a decir yo no votaría por un personaje que está ligado al chavismo? Entonces, por favor, no pretendas anteponer de repente tu situación personal a lo que es una situación de los líderes de tu partido. Alejandro, ¿no? Mira, ¿no? La diferencia y las comparaciones son odiosas. Así es. Y Enrique está gozando en la discusión, pero creo que es interesante. El PPC es democrático. El PPC es democrático, hay opiniones, no hay dictaduras, no hay verticalismos, no hay golpes de Estado. Es un partido democrático. Y hay opiniones, y todas absolutamente válidas, absolutamente respetables, pero en democracia y en el PPC se debate, se discute en la comisión política, se vota en la comisión política, la cual, por ejemplo, yo no he estado, yo no he asistido a la comisión política, yo he estado de viaje. Y en mi ausencia, el partido ha tomado una decisión. Y al margen que yo esté de acuerdo o no, es una decisión democrática y hay que cerrar filas. Y hay que cerrar filas con la decisión que ha tomado el partido. Sí, pues es tan democrático. Y no solo el PPC. Alianza por el Progreso del señor Acuña han tomado la misma determinación. El Partido Humanista de Jude Simon han tomado la misma decisión. El partido de Humberto Lay ha tomado la misma decisión. Y el representante de PPK, que es el señor Hugon, en la bancada, ha tomado la misma decisión. Entonces, pero son PPK ha opinado completamente diferente, disculpa, PPK, que gracias a la candidatura de PPK, tú eres congresista, tiene una opinión completamente dispara a lo que señalas. Y son ustedes tan democráticos que no han ganado nunca una elección. Siempre han estado arrimándose a alguien, siempre han estado colaboradores de alguien y nunca han ganado una elección, ¿no? Entonces yo no podría avalar, mira la encuesta, Enrique, la tremenda caída presidencial en los sectores D y E, ¿no es así? 35-36, que está muy por debajo del promedio. ¿Qué traduce esto? Que no hay inclusión social. Y eso es lo que quieres apoyar, que no haya inclusión social. Queremos una inclusión social. Se ha justamente anulado, cancelado un programa que ha sido pues el estandarte de la lucha contra la pobreza del PRONA.
y se le ha cambiado el nombre, ¿no es así? Y yo pregunto, muchas personas no saben ni cuál es el nombre que se le ha puesto a este programa, porque simplemente se les ocurrió, vamos a suspenderlo cuando se ha podido reformarlo, como se anunció varias veces. Se anunció 2 veces que se iba a reformar y al final se tuvo que cancelar el programa. ¿Esa es la inclusión social que quieren apoyar? Por favor. Mira, Bien. el Se nos tema... acabó el tiempo, 30 segundos, Juan Carlos Seguren. No, 30 segundos. Este gobierno es un gobierno ineficiente, no solo en el tema de los programas sociales, sino en el tema de inversión. Acabo de demostrar que solo ha ejecutado el 20% de su presupuesto el Poder Ejecutivo. Pero nosotros planteamos y tratamos de aportar ideas y soluciones, a diferencia, y no digo el fujimorismo todo, sino de mi amigo Alejandro, que se soban las manos, que caigan las encuestas, que se enciende el Perú, porque eso mejora sus opciones electorales para el 2016. No se trata de gozar cuando a un gobierno le va mal. Hay que preocuparse cuando un gobierno tiene problemas y la clase política tiene que pensar en el país más que sus intereses personales, sí, grupales, partidarios y de opción electoral. 30 segundos, Alejandro Sí. Aguinar. Eso que señalas es lo que tú vas a hacer. Y yo te puedo afirmar que tú vas a estar en la mesa. Entonces Te agradezco, te agradezco el deseo. no hables pues de opciones personales cuando es lo que tú tienes. Te agradezco el deseo. Y no nos frotamos las manos. La cara es de preocupación de lo que está pasando. Entonces yo veo que hay sectores que están pasando piolas, Enrique. Por ejemplo, comercio exterior. Las exportaciones están cayendo enormemente. El turismo. Yo hubiera estado de ministro ahí en Cajamarca. 250.000 turistas han anulado a Cajamarca. Y lo dice la CONATUR. Que cada turista deje $1.000, son 250 millones menos de dólares que va a la gente que hace restauración, a la gente que hace transportes, a la gente que hace hotelería, a los agricultores. Entonces, ¿cómo podemos avalar eso por el simple hecho de querer tener un asiento en la mesa directiva? Por favor, esa situación personal depongámosla porque el pueblo sí quiere una mesa directiva de oposición que ayude a dar un equilibrio de poderes y estoy seguro que al Ejecutivo le iría mucho mejor. Muy bien. Y lo Don Juan quería Carlos con el Seguren, APRA, muchísimas gracias. ustedes negaron a la Muchísimas oposición. gracias por esta posibilidad que nos han dado de conocer ambas posiciones. Veremos al final quiénes se presentan. ¿El fujimorismo presentará candidato? Vamos a presentar una candidatura y ojalá que se respeten también a las minorías. Ojalá que se respete el mandato de las urnas ya que vas a estar en la mesa. Van a presentar Porque candidato. porque a la segunda mayoría siempre le ha correspondido justamente la Comisión de Fiscalización. Y yo lo emplazo a Juan Carlos Seguren, que va a estar en la mesa, a que haga respetar esa situación y que haga respetar el mandato de las urnas. No, ¿Va a hacerlo respetar? Ya me puso en la ¿Va a mesa. hacerlo usted Bueno, respetar si está en ya la que vas a mesa? estar en la mesa. ¿Qué? Si está en la mesa, ¿va a hacer respetar ese acuerdo de que la Comisión de Fiscalización esté en manos de la oposición? Claro, no. De la y primera- más, de la y- prim- de y la- más aún, si van a de presentar la primera- candidato, de la ojalá primera- que presenten de la candidato. primera medida. Se los pedimos durante 5 Muy años bien, que sí. apoyen la Don Juan Carlos candidatura. Seguren, muchísimas No gracias. Don prefirieron Alejandro casarse Aguinaga, con el APRA. muchísimas gracias, muy amable. Gracias, Seguiremos hablando de los matrimonios políticos más adelante. Muchas gracias. Muy bien. Una pausa, volvemos para hablar con Juan Cheput y conversaremos sobre las posibilidades de un nuevo y eventual gabinete.